Está el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. Y esto también está basado en la diferencia en electronegatividades, ¿sale? Entonces, en el caso de la molécula del agua, el tipo de enlace que se forma entre hidrógeno y oxígeno es un enlace covalente polar, ¿va? ¿Sí? Ahora, si ustedes recuerdan, cuando les mostré la figura tetraédrica, los hidrógenos quedaban con un cierto tipo de carga. ¿Qué carga era? Positiva. Entonces, los hidrógenos van a poder estar interactuando con otras moléculas por medio de interacción de cargas, ¿sale? Cargas positivas, y aquí es donde entra la ley de atracción de cargas, ¿sale? Cargas iguales se atraen, perdón, cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Entonces, también si recuerdan, el oxígeno quedaba con una carga negativa. Entonces, tanto de un lado de la molécula como del otro hay cargas. De tal manera que la molécula del agua va a poder interactuar con otras moléculas por medio de interacción por cargas. ¿Sale? Ahora, estos enlaces, estas interacciones por medio de cargas que se van a estar dando entre la molécula del agua y otras moléculas son enlaces débiles ¿sale? Ahora, imaginen ustedes un contenedor de agua, ¿sale? Un contenedor de agua, una cubeta, un vaso, lo que quieran. ¿Ustedes creen que el agua esté constituida por solamente una molécula o hay ya varias moléculas de agua formando el líquido que nosotros bebemos? Varias. Varias, ¿no? Miles. Sí, hay un montón de moléculas de agua interactuando entre sí, que son ya a nivel macroscópico esas interacciones entre muchas moléculas, lo que nosotros vemos como líquido, ¿va? Entonces, todas las moléculas de agua van a tener las mismas características y entonces todas las moléculas de agua van a tener una parte positiva y una parte negativa, ¿sale? ¿Ustedes creen que bajo la lógica que les acabo de decir de que cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen, la molécula de agua puede interactuar con otras moléculas de agua? Sí, ¿no? Sí, yo también digo que sí. Sí, porque entonces la parte negativa de la molécula de agua, el oxígeno, va a poder interactuar con la parte positiva de la molécula, los hidrógenos. Y entonces, entre las mismas moléculas de agua, se van a estar formando interacciones débiles conocidas como puentes de hidrógeno. ¿Sale? Y estos puentes de hidrógeno, como les dije al principio, son enlaces sumamente débiles, pero son tantos los que se forman entre las propias moléculas de agua que son suficientes para mantener una cierta distancia entre cada una de las moléculas. Y esa cierta distancia que se mantiene es suficiente para tener al agua en estado líquido a temperatura ambiente. Ahora, ¿por qué se formaron estos puentes de hidrógeno? Pues por la presencia de las cargas diferentes en la molécula de agua. ¿Y por qué se lograron esas cargas? Primero, por la diferencia en electronegatividades entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno, que permiten que se forme un enlace covalente polar, ¿sale? Y segundo, por la distancia, por el ángulo de separación entre los átomos de hidrógeno que forman la molécula, ¿sale? Y entonces se van a poder estar dando interacciones como la que les muestro abajo, los circulitos azules y amarillos. El amarillo representa al hidrógeno y se fijan, hay una delta, ¿sale? Esa delta en términos en términos físicos hace referencia a la presencia de algo parcial, una carga parcial, así se le denomina a esto, ya vamos a ver un poquito más adelante a qué me refiero. Entonces, siempre que ven una delta hace referencia a una carga parcial, y en este caso el oxígeno tiene una carga parcial negativa. ¿Y con qué está interactuando? ¿Qué serían esas bolitas azules? El hidrógeno. Los hidrógenos. Entonces los hidrógenos tienen una carga parcial positiva.
Es como les dije, cargas opuestas se atraen, entonces el oxígeno de una molécula del agua va a poder estar interactuando con uno de los hidrógenos de otra molécula de agua. Y esta interacción, este enlace que se forma es conocido como puente de hidrógeno, ¿sale? Y entonces pasa algo como lo que se ve en la animación de la derecha, en la que entran moléculas de agua que se van a enlazar con los oxígenos y los hidrógenos. Y si estos enlaces son débiles, por tal es fácil romperlos. Pero, como les dije, hay muchas moléculas del agua en el agua. Entonces, si se rompe uno, otra molécula de agua va a llegar a ocupar el lugar de esa que se zafó, ¿sale? Entonces, el agua está en un constante estado de formación y destrucción, ¿sale? Constantemente se están haciendo y deshaciendo enlaces entre ella misma, ¿va? Ahora, estos puentes de hidrógeno, como les dije, son los responsables de mantener al agua en estado líquido a temperatura ambiente. Pero, al fin y al cabo, la formación de enlaces no es otra cosa más que la interacción de energías, ¿sale? Entonces, esta energía puede aumentar o puede disminuir, ¿va? Dependiendo de si se le administra calor o si pierde calor, ¿sale? Porque al fin y al cabo el calor ayuda a la energía cinética, recuerden sus clases de física, ¿sí? Me estoy yendo rápido porque en teoría ustedes vienen de preparatoria, de cualquier bachillerato, entonces independientemente de dónde vengan, tuvieron clases de física, entonces esto ya lo tuvieron que haber visto en algún momento, ¿sale? Entonces, por eso es que me estoy yendo tan rápido. En teoría, sí, pero tuvieron que haberlo visto. Esta es una clase de universidad, entonces no tengo por qué estarme regresando, ¿va? Entonces, como les dije, estos puentes son importantes para mantener el agua en estado líquido. Sin embargo, la energía que se contiene en estos puentes de hidrógeno puede aumentar o puede disminuir, sale dependiendo del contenido calórico en el enlace. Entonces, si aumenta mucho la energía contenida en el enlace va a terminar por romperse. Si disminuye la energía, el enlace va a terminar por, ¿cómo decirlo? Estabilizarse, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos agua a hervir? ¿Qué le pasa al agua? ¿Se evapora? Se evapora. ¿Y qué es la evaporación? No es otra cosa más que pasar de un estado de agregación de la materia al otro, pasar de estado líquido a estado gaseoso, ¿sale? Pero entonces, ¿por qué se va a estar pasando a estado gaseoso? ¿Por qué se va a evaporar el agua? Porque esos puentes de hidrógeno se van a estar rompiendo. Entonces, el agua va a comenzar a perder moléculas. El agua líquida va a comenzar a perder moléculas que se van a evaporar, ¿sale? Que va a empezar a flotar. ¿Por qué? Pues porque se le está suministrando calor al agua y eso va a provocar que se comiencen a romper con más rapidez que con la que se forman los puentes de hidrógeno en el agua. Entonces, de esta manera, se van a estar perdiendo las moléculas de agua en el ambiente y se van a evaporar, ¿sale? Sin embargo, ¿qué pasa cuando ponemos a congelar el agua? Se juntan más, o sea, esos enlaces se hacen más fuertes. Esos enlaces se hacen más fuertes en teoría porque estamos disminuyendo su energía cinética. Entonces las moléculas vibran menos y los enlaces pueden afianzarse mejor. De tal manera que entonces las moléculas como que se empiezan a quedar quietas. Entonces, cuando congelamos el agua, la energía cinética de las moléculas se va a disminuir, provocando que los enlaces se estabilicen. Y eso permite entonces que tengamos hielo. Ahora, va a pasar algo curioso cuando congelamos el agua. ¿Dónde se ven las moléculas más juntas? En la imagen de la izquierda
La del centro. En la del centro. La imagen del centro trata de representar a la molécula del agua en estado líquido. Y si se fijan, las moléculas están más cerca que en estado sólido, que sería la imagen de la izquierda. ¿Sale? Esto a consecuencia de qué es? Del ángulo de separación de los hidrógenos en una molécula de agua única. ¿Sale? Entonces el ángulo de separación va a provocar que cuando el agua comience a pasar a estado sólido, haya un mayor espacio entre cada una de las moléculas. Sin embargo, los enlaces están más estables, por eso se vuelve sólida la molécula. ¿Sale? Entonces, la molécula de agua en estado sólido aumenta el espacio intramolecular de su constitución, de tal manera que se van a formar estas estructuras hexagonales entre las moléculas de agua. ¿Sale? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué el hielo flota en el agua? ¿Es por la densidad? Sí, porque es de menor densidad, Exactamente. ¿no? ¿Qué es más denso, el hielo o el agua? El hielo. El hielo. ¿Y por qué? Porque flota sobre el agua. Pero ¿por qué es más denso? Por el estado en el que se encuentra. ¿Por Porque qué? está comprimido, ¿no? A ver, si me están poniendo atención a lo que les estoy diciendo. Por la forma en la Porque que sus están las partículas moléculas, están ¿no? más cerca. Exactamente. ¿Dónde están más juntas las moléculas? ¿En el agua en estado líquido o en el agua en estado sólido? Sólido. El sólido. ¿Dónde están más juntas las moléculas? ¿En el agua en el estado líquido o en el agua estado sólido? Líquido. En estado líquido. Entonces, la razón por la cual el hielo flota así es porque el hielo es menos denso que el agua. ¿Pero por qué es menos denso el hielo? Porque el espacio entre las moléculas que conforman ese hielo es más amplio que el espacio entre las moléculas en estado líquido. De tal manera que entonces el ángulo de separación entre los hidrógenos tiene importancia en la manera en la que cambia la densidad del agua en un estado y otro. ¿Sale? Entonces eso también va a influir en varias características del agua, en varias propiedades físicas, como lo es el punto de fusión, el punto de ebullición y el punto de vaporización. ¿Sale? ¿Por qué? Porque como les dije, el punto de fusión, ¿qué es? El punto de congelación del agua. El agua se congela a 0 grados Celsius a nivel del mar, a temperatura de 24 grados Celsius a una atmósfera de presión. ¿Sale? Entonces, y ebulle aproximadamente a 100 grados Celsius a nivel del mar, a temperatura de 24 grados más o menos, a una atmósfera de presión. De tal manera que ese punto de fusión y ese punto de ebullición están basados precisamente en la propiedad de formar estos puentes de hidrógeno del agua y en el ángulo de separación de los hidrógenos de una sola molécula del agua. ¿Sale? Entonces, la estructura de la molécula determina cada una de sus propiedades físico-químicas. Y entonces eso toma relevancia porque, por ejemplo, si el agua no se evaporara a 100 grados a nivel del mar, aquí en la Ciudad de México, como a los 97 grados, y se evaporara, por ejemplo, como el metanol que se evapora a temperatura ambiente, nosotros, humanos, que estamos constituidos de aproximadamente 70% de agua, a temperatura ambiente, 24 grados, nosotros comenzaríamos a perder toda el agua que contenemos. El agua se comenzaría a evaporar y terminaríamos muriendo por deshidratación. ¿Sale? Por el contrario, si el punto de fusión del agua no fuera 0 grados Celsius, cuando la temperatura ambiente desciende a menos de 20 grados, que normalmente es como por las fechas de diciembre aquí en México, moriríamos congelados, porque entonces el agua dentro de nosotros comenzaría a congelarse. Entonces, el punto de fusión tan bajo y el punto de ebullición tan elevado del agua, determinados por el ángulo de separación de los hidrógenos y las propiedades de la formación de puentes de hidrógeno entre el agua, tienen importancia y relevancia a nivel biológico. ¿Sale? Por las razones que les acabo de decir. ¿Ok?
Sí, ¿vamos bien?